Hoy queremos compartir un tema que le hemos titulado amnesia. Y la amnesia, pues, creo que cuando se nos olvidan las cosas y cuando existe un problema así de salud, pues hablamos de eso, de amnesia. Pero aquí lo vamos a hablar desde el punto de vista cristiano. Y hemos titulado el nombre así precisamente para que podamos recordar hoy lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿Y por qué es importante recordar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas? De eso trata el mensaje de hoy. Y para comenzar quiero leer el libro de Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 24. Aquí el pueblo de Israel había estado discutiendo con Dios y se estaba queriendo ya rebelar y habían escogido un rey, al rey Saúl. Entonces, aquí Samuel les dice a ellos, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Entonces, aquí Samuel les está recordando a ellos que deben de servir a Dios en verdad. Es una decisión que cada quien tiene que hacer. Y de eso va a hablar mucho el mensaje de hoy, acerca de nuestro comportamiento como cristianos sin olvidar la obra que Cristo ha hecho. Y por eso es importante recordarlo. Acá les dice, considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Y esto es lo importante. Cuán grandes cosas ha hecho Dios por nuestras vidas. ¿Sabe? En el libro de Deuteronomio había una regla que debían de cumplir aquel que escogieran como rey. El rey, se supone, es como nuestro presidente de la República, debe tener una vida muy ajetreada, muy apretada. Reuniones por aquí, reuniones por allá, quejas de aquí, resolver problemas por el otro lado, algunos temas internacionales y cosas por el estilo. Entonces, su agenda es una agenda muy apretada. Pero el libro de Deuteronomio imponía una condición al rey y le decía al rey, cuando haya un rey, él tiene que con su puño y letra agarrar el libro de la ley y hacer una copia a mano, toda. Tiene que copiarla toda a mano. Eso está en Deuteronomio 17, 18 al 20. Él la tiene que copiar toda a mano. No sé si usted ha estudiado cuando va a algunas clases que hay que aprenderse conceptos y recordar cosas así. ¿Sabe? A mí me gustaban las matemáticas porque no había que garrotearse nada. Pero las clases que había que conocer conceptos, historia, me eran muy difíciles. ¿Sabe cómo hacía? Escribía. Escribía y lo que escribía era más fácil que yo lo recordara. Entonces le decían al rey, y esto lo daba Dios, tú vas a escribir una copia, no toda la Biblia, en aquel tiempo solo estaba el Pentateuco, los primeros 5 libros, pero es bastante. Yo creo que sería un ejercicio interesante. A ver, si usted hubiera copiado esta Biblia a mano, ¿cree usted que la hubiera dejado olvidada? Le volvía a tocar hacer otra mano, ¿ah? Entonces, le decían al rey, tú tienes que copiarla a mano. Y además, tenerla contigo siempre. Y además, leerla y meditar en ella todos los días. Por 2 razones. Una, nunca te olvides de temer a Dios. Recordar siempre todas sus obras. Y la segunda, que no vas a ser altivo ante tus hermanos. Por mucho que tú seas el rey, tienes que tener un corazón humilde. Esas 2 razones le daba Dios al rey para escribir la ley y tenerla con ellos todos los días. Entonces, el recordar su palabra, el recordar lo que Dios ha hecho, pues es importante. Bien, ahora quiero llevarlo a un poco a la historia. Dios le da una promesa a Abraham. Le dio una promesa, y aquí va a entender algunas cosas de por qué el pueblo de Israel es como es. Dios le dio una promesa a Abraham. Le dijo que de él iban a ser benditas todas las familias de la tierra y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y que iban a poseer la tierra que tenían. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Usted ha visto en la Biblia cuán mal se sienten a veces algunas personas que no pueden tener hijos. Es por eso. Porque ellas decían,
Es una promesa de Dios para nosotros. Si no la recibo, entonces no, la bendición de Dios no está conmigo. Y la segunda es con la tierra. Si no tienen la tierra, sienten que Dios no está con ellos. Porque es la promesa de Dios para ellos. Entonces, por eso ellos pelean su tierra como sea. Entonces, ¿qué ocurrió? Abraham, Dios le dijo, tu descendencia va a estar esclava en Egipto 400 años. Estuvo esclava, Dios lo saca por medio de Moisés, pero quien lo lleva a la tierra prometida, ¿quién es? Josué. Josué es el que lo lleva a poseer la tierra prometida. El nombre Josué es equivalente al nombre Yeshua, equivalente al nombre Jesús, es Salvador. Él lo lleva a poseer la tierra prometida. Y al final de su vida, cuando ya la tierra fue repartida, Josué dice este pasaje que usted lo conoce muy bien. Él dijo, escojan hoy a quién van a servir. Si a los ídolos que sirvieron sus padres, o sea, a los padres de Abraham, o a los ídolos que están aquí donde vinieron ustedes, donde estaban los amorreos, o van a escoger a Dios. Y entonces él dice algo, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Ahora, sé que en el español esto nos suena chocante porque nos lo han enseñado así. ¿Se ha fijado cuando en el Chavo del Ocho el Chavo decía yo y Kiko? Entonces le decían el burro por delante, le decían. ¿Se acuerda? Bueno, creo que casi nadie vio el Chavo del Ocho. Entonces el burro por delante. Pero aquí, así es lo correcto. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Por qué es así lo correcto? Porque yo debo ser el ejemplo. Mientras yo no soy el ejemplo, ¿cómo espero que mi casa sirva al Señor? Mientras yo esté en otro lado, ¿cómo espero que los demás hagan lo correcto? Yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces, cuando los padres son el ejemplo, sus hijos terminan sirviendo al Señor. No tienen excusa, sin duda, no son inmunes, eso no es garantía tampoco. Pero no van a olvidar las palabras que usted les habló acerca de Dios. En su momento, cuando tengan alguna dificultad, van a acordarse de eso. Eso fue lo que pasó en mi vida. No olvidé lo que Dios hizo conmigo cuando era un niño. Y de ahí cuando lo negué en la juventud, ahí al estar en problemas, me acordé lo que Dios había hecho. Entonces, Josué les dice esto. Y preste atención a lo que el pueblo responde. Aquí ya la tierra fue repartida. Aquí ya cada quien recibió su herencia. Y entonces el pueblo de Israel dice lo siguiente. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino, por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Ellos, ¿se acuerdan que al principio, cuando ellos llegan a la tierra, ellos se quejaban, ¿por qué Dios nos trajo aquí? Si es una tierra de gigantes. Esa generación murió en el desierto. Pero aquí se levantó otra generación que sí pudo conquistar la tierra porque creyó en Dios. Esa generación dijo, no nos vamos a olvidar de Dios. Nunca tal acontezca. ¿Le ha pasado algo así? En donde usted ha hecho promesas a Dios y dice, Dios, te voy a servir todos los días de mi vida. Y se lo digo por experiencia propia. Yo dije eso. Pero 3 doritos después va. Después uno se olvida. Uno se olvida de lo que Dios ha hecho. Uno se olvida de dónde Dios le hace. Mire, servir a Dios no es fácil. Servir a Dios no es sencillo. Porque cuando uno sirve a Dios pasan muchas cosas. En primer lugar, a veces se enfrenta a oposición de su propia familia. Su propia familia se pone en contra suya muchas veces. Y todo lo que estoy hablando lo hablo por experiencia. Entonces, eso es una de las cosas. La otra, el arsenal del infierno se va a poner en contra suya.
Cuando alguien quiere levantarse a servir a Dios, va a encontrar una gran oposición, porque usted quiere convertirse en sal y luz en esta vida. Entonces, va a querer quitar la mano del arado, la va a querer quitar. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, o sea, el que le sirve a él, si alguien suelta el arado y mira para atrás, no es digno de ser su discípulo. ¿Por qué? Porque hay que negarse cada día. Mire, voy a poner el ejemplo de uno como pastor porque es el que conozco. Quisiera poner el ejemplo de alguno de ustedes. Si me dan permiso, ¿puedo hablar de alguno de aquí? ¿De quién? ¿De quién hablamos? Va. No. De tío. Ah. Tío. No. Preparar un mensaje lleva tiempo. Estudiar la palabra de Dios lleva tiempo. Tratar de vivir apartado lleva tiempo. Mire, cada ministerio, el equipo de audio, ellos tienen que madrugar para estar acá. Ujieres tienen que venir acá y ordenar las sillas. Semillitas tienen que preparar clases para estar. Cada área de servicio requiere sacrificio, requiere dedicación. Entonces, pero aquí quiero volverlos al caso del pueblo de Israel. Entonces, ¿qué ocurrió? Mire, acaban de decir, no vamos a olvidar a Dios, nunca vamos a olvidarlo. Pero ocurre lo siguiente, y toda aquella generación, el libro de Jueces, también fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. La generación que conoció a Dios, que vio sus obras, que vio sus maravillas, murió. Y cuando murió, la siguiente generación ya no conocía a Dios. Hay una responsabilidad histórica de los padres con sus hijos. Transmitir la palabra del Señor, lo que Dios ha hecho en sus vidas, a esa nueva generación. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Mire, hoy nuestros niños, nuestros jóvenes están siendo invadidos por redes sociales, por cualquier persona en cualquier parte del mundo está en su cuarto ahora. Antes, Satanás tenía que presentarse como una serpiente en el jardín del Edén físicamente. Hoy no. Hoy puede estar en la casa, ahí en el cuarto de su hijo o de su hija, porque ahí está hablándole directamente. Y tal vez es alguien que está en China, que está en Japón, que está en cualquier lugar. Hoy están siendo influenciados por todos ellos. ¿Cuánto más tenemos que influir nosotros en sus vidas ahora? Entonces, vino una generación que se olvidó de todo lo que Dios había hecho. Vino una generación distinta, una generación que se entregó precisamente a los placeres de esta vida. Entonces, esa generación murió. Le contaba yo lo que el rey debía de hacer. Escribir la ley. ¿Para qué? Para tenerla con él. Vinieron varios reyes y se olvidaron de Dios. Hubo uno que se llamó Josías. Josías encuentra la ley. La encuentran en el templo. Y se la llevan al rey. Vea cómo la práctica esa se había perdido. La práctica de escribir la ley, leerla, tenerla con él, se había perdido. Y cuando Josías encuentra la ley y la ve y la lee, ¿sabe qué ocurre? Empieza a llorar. Empieza a llorar porque ve todo lo mal que han hecho para con Dios y todo lo bueno que Dios había hecho con ellos. Entonces, cuando él empieza a ver todo lo que Dios había hecho con ellos y lo malo que habían hecho, él empieza a llorar. Y él teme lo peor para la nación. Dice. Y le preguntan al profeta, ¿qué va a pasar? ¿Saben qué respondió Dios? Que sí, van a venir esas calamidades. Pero porque al rey se le enterneció el corazón, literalmente lo dice así la escritura, ese mal no va a venir en su reino. ¿Sabe? Cuando nos olvidamos de Dios, cuando nos olvidamos de sus promesas,
Cuando nos olvidamos de sus palabras, de la obra que Él ha hecho con nosotros, estamos propensos a caer en pecado, a olvidarnos, a vivir con amnesia en el mundo. Mire, hay una película que yo no sé si usted la vio, una película de Adam Sandler y Drew Barrymore, que trataba la película que ella había tenido un accidente y por ese accidente, ella lo que vivía en el día, en la noche que dormía, al día siguiente lo olvidaba. ¿Se recuerda esa película? Y que él quería enamorarla, tenía que enamorarla todos los días. Qué difícil. Entonces, él tenía que ingeniársela para tratar de hacerla recordar rápido y así enamorarla. Lo que al final terminó haciendo es un video en donde graba, porque se llegaron a casar, le tenían que explicar que había tenido hijos, que había tenido esto y que eran esposos. Y entonces, ya así. Entonces, ella cada vez que dormía, olvidaba todo. ¿Qué es lo que nos hace olvidar la obra de Cristo por nosotros? Los afanes, los placeres, los estudios, la familia inclusive. ¿Qué nos hace olvidar la obra de Dios? Aquella mujer, y me sorprende esa mujer que entra a la casa del fariseo a lavar los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque ha sido perdonado su pecado. Recordemos de dónde Dios nos ha sacado, a dónde Dios nos ha traído. Cuando recordamos eso, el servir a Dios es fácil. Cuando recordamos eso, el buscar de Dios es fácil. ¿Por qué? Porque queremos estar con Él. Entonces, aquella generación que fue lo que hizo, se había olvidado de Dios y de lo que Él había hecho. Yo quiero recordarle de dónde Dios nos ha sacado. Antes de eso quiero contarle que tenía un amigo que conocí desde segundo grado de la escuela. Fuimos compañeros en segundo y en tercer grado, de ahí no seguimos siendo compañeros, pero de ahí en la carrera de ingeniería fuimos compañeros y de ahí en el trabajo fuimos compañeros. Resulta que estuvimos sirviendo en la iglesia y servíamos en la iglesia ahí en distintos ministerios, pero concordábamos, a veces estábamos trabajando con semillitas, podríamos llamarlo el equivalente. Pero resultó algo. Cuando íbamos de viaje a otro país, a unos cursos de entrenamiento, íbamos con varios. Y pues varios de ellos no eran cristianos, la mayoría no eran cristianos. Resulta pues que como no compartían lo que iban a hacer, se iban a nightclubs. Entonces yo me quedaba en el hotel solo. Pero él no. Él se fue con él. Y se iba con él. Y entonces, con el tiempo, esa situación luego se convirtió en adulterio. Y con el tiempo embarazó a una muchacha. Y con el tiempo se terminó divorciando. Entonces, cuando nos olvidamos lo que Dios ha hecho, empezamos a dar lugar a muchas cosas que no deberíamos dar lugar. Yo creo de todo corazón, que nadie cuando se casa, no puedo decir nadie, que tal vez el 99% cuando nos casamos, no decimos voy a ser adúltero, voy a ser adúltero. O alguien cuando se casa dijo, yo voy a ser adúltero, me voy a casar y voy a ser un adúltero. Nadie. Pero digo el 99% porque hay algunos que no puedo meter las manos al fuego. Entonces, cuando nos olvidamos lo que Dios ha hecho, vienen esos problemas. Y yo quiero recordarle de dónde Dios nos ha traído. Primero, Colosenses 2, verso 13. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Sabe? Usted y yo no pertenecíamos a la nación de Israel. Esto lo hablábamos el domingo pasado. Y aquí lo dice. Ustedes estando muertos, bueno, no ustedes, todos nosotros estábamos muertos, en pecados y en la incircuncisión. Y ahí nos recuerda que no somos israelitas, no somos judíos. Nosotros estábamos sin Dios en el mundo, sin esperanza, dice la Escritura, realmente éramos dignos de lástima. Imagínese si la salvación solamente hubiera sido para Israel, usted y yo,
estuviéramos perdidos. Entonces dice, nosotros mientras estábamos muertos en los pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos ¿cuántos pecados? Todos vuestros pecados. Todos los pecados Él nos los perdonó. Usted y yo, Él vino y borró todo eso. De hecho, Él nos dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, las cosas antiguas. Que no traigamos eso, porque Él lo echó en el fondo del mar. ¿Y qué fue lo que hizo? Anuló el acta de decretos que había contra nosotros. Mire, cuando uno ve a Satanás en el libro, en el capítulo 12 de Apocalipsis, habla de él, que ha sido arrojado, en ese momento va a ser arrojado aquel que nos acusaba de día y de noche delante del Padre. Él, ¿sabe qué pasa haciendo Satanás hoy? ¿Cuál es su trabajo? Estar echando tierra a usted y a mí ahí arriba. De eso se encarga. Él viene, hey, ¿viste a aquel? Mientras el pastor estaba predicando, él estaba pensando en 5 Deportivo. ¿Lo viste? ¿Lo viste? O aquel otro que está allá, solo pensando en cosas malas está. Entonces, Satanás se encarga de eso, de venir y sacar en cara todo lo malo que está usted. ¿Hay alguien aquí perfecto? No. Entonces, seguro ya lo nombraron ahí arriba usted. Pero ¿qué dice acá? Que Cristo vino y anuló el acta de decretos que había en contra nuestra. Esa acta, esa lista de todo lo que usted ha hecho mal, todo lo que usted ha obrado mal, Él la clavó, la agarró y la tomó en esa cruz y la puso ahí. Y en su carne Él pagó nuestros pecados. De tal forma que usted hoy no tiene ninguna deuda delante de Dios. Porque Él ya anuló todo esto. Y si usted sigue leyendo, dice, triunfó sobre todo principado y potestad y los exhibió públicamente. ¿Sabe? Jesús ahí es vencedor. Un rey cuando conquistaba, se lo he explicado, en aquella época, hacía que a los que él vencía, los hacía desfilar así, desnudos, frente a todos. Eso es lo que dice este versículo. Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, el enemigo no tiene poder sobre su vida. Satanás no tiene poder sobre su vida. ¿Sabe? Un cristiano no puede estar endemoniado porque este pasaje lo dice. Él nos anuló toda acta de decretos. Él vino y cuando usted acepta a Cristo, toda cadena es rota, toda atadura es desatada. Todo por su poder es que eso es hecho. Entonces, sigamos otro pasaje. Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Mire que hay algo maravilloso en esto que está diciendo acá. Nosotros, cuando estábamos sin Dios, Él vino y nos compró. Ahí la palabra redimir se refiere a lo siguiente. Redimir se refiere a que en el mercado de esclavos viene una persona y compra al esclavo para liberarlo. Eso significa redimir. Usted fue al mercado de esclavos, vio a todos los esclavos, escogió a uno, lo compró, pero no para que siga siendo esclavo, sino para liberarlo. Eso significa redimir. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Cambia nuestro estado legal de ser un esclavo a ser un libre, una persona libre. Pero no solamente eso. Y eso es lo maravilloso de este pasaje. Dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y aquí viene la parte maravillosa. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. No solamente nos libera de la esclavitud, sino que nos hace sus hijos. Aquel que era esclavo, imagínese si usted hubiera sido un señor y hubiera tenido esclavos, es como que a un esclavo de esos, de un momento a otro, lo hace su hijo, su heredero.
Piénselo. Eso es lo que Dios hizo con nosotros. Siendo esclavos nosotros, Él nos hizo herederos. Y entonces, esto es lo que Dios ha hecho en nuestra vida. ¿En cuántos Dios ha hecho esto? Amén. En todos nosotros, los que creemos en su nombre, ha hecho esto Dios con nosotros. Y ahora, ¿a qué nos llama la Escritura? Nos llama a lo siguiente. Romanos 6. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sabe? Dice la Escritura que por una ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y aquí hay un misterio. Delante de Dios, ¿cómo lo ve Dios a usted? ¿Lo ve como un pecador o lo ve como una persona que es santa, perfecta? ¿Cómo lo ve? Dice que nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando nos ve la justicia que es en Cristo Jesús, nos presenta así delante de Dios. Su estatus legal es así. Usted es presentado perfecto para siempre delante de Dios. Ahora, ¿es usted perfecto aquí en la tierra? No, mire la persona que está a la par. No, no sos perfecto. ¿Dónde está el hermano Luis? Se me fue. Es que para que hablara con alguien ahí le dijera, no sos perfecto. Entonces, Dios delante de Dios, somos perfectos para siempre. Pero aquí en esta tierra no somos perfectos todavía. Entonces, delante de Dios somos santificados. Pero internamente hay un proceso de santificación en su vida. Dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, delante de Dios somos así. Pero aún aquí, ese viejo hombre sigue ahí. Usted tiene una doble naturaleza. Una naturaleza espiritual y una naturaleza caída. Y es por esa naturaleza caída que las concupiscencias, o sea, los malos deseos de su vida, no tienen que gobernar su vida. Y aquí comienza diciendo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Voy a ponerle un ejemplo. Imagínense los militares. Los militares pues tienen un capitán, vamos a ponerlo así, o un general. Tienen un general. Los militares tienen un general. Y entonces, todos los que están ahí a su cargo tienen que obedecerlo, ¿sí o no? Tienen que obedecer. Pero si a ese general lo destituyen por mal comportamiento, por baja no sé qué, él ya no sigue siendo el general. Él ya no sigue gobernando ahí, ya no sigue teniendo instrucciones. Hay uno nuevo. ¿A quién tienen que obedecer? Al nuevo. Pero de repente algunos por amistad, por facilidad, le siguen obedeciendo. ¿Qué ha ocurrido en su vida cuando usted viene a Cristo? Lo que ha ocurrido es que ya el pecado no se enseñorea de usted. Él ya no tiene dominio sobre su vida. Él ya no tiene poder para gobernar su vida, sino que quien gobierna su vida debe ser el Espíritu Santo. Por eso dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes sed llenos del Espíritu. Entonces, acá dice este pasaje, no reine, o sea, no gobierne, pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Esto es una decisión personal. Cristo pagó para liberarlo a usted. Ahora es su decisión vivir en santidad, ¿sí o no? No gobierne, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Van a venir malos pensamientos a su vida? Sí. ¿Van a venir oportunidades a su vida para hacer lo malo? Sí. ¿Va a venir Satanás ahí apareciéndosele para querer tentarlo y ponerle tropiezo? Sí. Eso va a ocurrir. Pero en usted está la decisión de poder hacerlo. Y no diga, el diablo me empujó.
Que estoy endemoniado, ore por mí, pastor. Mire, esa doctrina de que el cristiano puede estar endemoniado es del demonio realmente. Porque es fácil culpar a otros y no asumir mi responsabilidad. Yo tengo que asumir mi responsabilidad. Entonces, ni tampoco dice, presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Su vida ya no debe presentarla para el pecado. Sus oídos ya no debe presentarlos para el pecado. Su mente ya no debe presentarla para el pecado. De hecho, la palabra de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu cuerpo. Tenemos que amarlo con todo nuestro ser. Entonces, mi lengua debo presentarla al Señor. Yo creo que uno de los, y de hecho lo dice Santiago, uno de los instrumentos, uno de los elementos, órganos de nuestro ser más difíciles de controlar es la lengua. Es que el chisme, pastor viejo, entretiene con un par de semitas y café. Es que vino la hermanita, íbamos a orar por la hermana, pero y no oraron, al final solo dijeron amén, pastor. Qué bueno estuvo esta reunión. Se sintió la presencia. No presentemos nuestros instrumentos como instrumentos de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Cuando nos olvidamos de la obra de Dios, nos pasa lo que sucedió con Israel. Cuando venimos a Cristo, queremos servirlo de todo corazón. Pero cuando pasa el tiempo, hay cosas que nos han provocado amnesia. Como les digo, a veces puede ser los afanes de la vida, el trabajo, estudios. ¿Cómo le llaman a esto? Alguna herida que nos ha pasado en la vida. Alguna mala noticia que vivimos. Yo quiero decirles, ser cristiano no es fácil. Porque no vivimos bajo los principios de este mundo. Usted no vive para agradar al pastor o al líder de acá. No. Usted vive para Dios. Usted vive para agradar a Dios. Cuando en usted está la conciencia permanente de su presencia todos los días, no importa que usted esté solo, usted va a servir a Dios. No importa que usted esté solo, usted va a cuidar sus pensamientos. No importa que usted esté solo, va a cuidar lo que ve en sus ojos. Cuando usted está consciente de su presencia todo el tiempo. Mire, uno de los hombres más fuertes, bueno, el hombre más fuerte que ha existido fue Sansón. Pero él no fue consciente cuando la presencia de Dios lo abandonó. Simplemente pecó y ni siquiera se dio cuenta. Le pasaron la cero aquí y no. Él pensó que Dios iba a estar con él siempre. Perdón, que la fuerza iba a estar con él siempre. Entonces lo primero es, Dios le quitó el poder que el pecado tenía en su vida, no se lo devuelve. No se lo devuelve. Huya del pecado. Voy con otro pasaje y con este termino. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Qué significa la palabra constriñe? ¿Qué significa esa palabra? No es ponernos tristes, no se equivoque. ¿Sabe qué significa la palabra? Obligar, forzar. El amor de Cristo nos obliga, nos fuerza. Eso es lo que este pasaje está diciendo literalmente. ¿A qué nos fuerza? Mire cómo es. Porque el amor de Cristo nos obliga, nos fuerza, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Para quién tenemos que vivir? Para Cristo.
Para Él tenemos que vivir. El amor de Cristo nos obliga. ¿Por qué usted ama a Dios? Porque usted ama al Señor. ¿Sabe por qué usted ama a Dios? Porque Él le amó primero. Por eso es que nosotros amamos a Dios. Porque Él nos amó primero. Él nos amó primero y por eso le amamos a Él. Dice que su amor nos obliga. Vea cómo lo dice. Ahora, esta es una obligación que no es así que a la fuerza, no. Pero es su amor que produce este amor. Es su amor que produce este deseo. Cuando el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, es en nuestra vida que nace este deseo. Yo ya no quiero vivir para mí, quiero vivir para Cristo. Pablo lo decía claramente, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe, por Cristo. Mire, Pablo tenía, y esto lo leíamos el domingo pasado, todas las demás cosas como basura. Lo digo así porque si estuviéramos en España hubiera dicho otra cosa. Pero lo tenía como basura. Sus títulos, su religiosidad, todo lo demás para él era basura por haber ganado a Cristo. Entonces, ¿a qué cosas usted le da valor en este tiempo? ¿Qué cosas ocupan el primer lugar en su vida? ¿Qué cosas en su vida hoy realmente es porque nos hemos olvidado de lo que Dios ha hecho? Mire, cuando yo vine la primera vez al Señor, yo le hice una promesa, te voy a servir todos los días de mi vida en una condición desesperada. No cuento la historia porque ya los tengo cansados. Pero ¿sabe qué hice yo después de que Dios me devolvió a mi papá? ¿Fui a la iglesia? No, no fui a la iglesia. No fui a la iglesia. Fue hasta que ya me llevaban al servicio militar obligatorio que no, mañana iba a ir a la iglesia. A veces actuamos así. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Pero cuando nosotros mantenemos presente sus promesas, en nosotros siempre va a haber temor de Dios. Y vuelvo al ejemplo del rey. El rey de Israel tenía que tener esta palabra con él siempre. Cuando tenemos esta palabra con nosotros siempre y la estamos leyendo, no olvidamos no olvidamos no olvidamos su carácter. Aquí encontramos Cristo, encontramos su carácter, encontramos su obra. Dice que la fe viene por el oír y al oír la palabra de Dios. Jesús no nos prometió una vida sin problemas. Nos prometió una vida con su presencia. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. A veces sufrimos pérdidas, a veces sufrimos problemas, a veces sufrimos y enfrentamos enfermedad, porque estamos en un mundo caído. Pero a pesar de que estamos así, golpeados, estamos de repente derribados, pero no estamos destruidos. Y su presencia está con nosotros. Y cuando somos conscientes de su presencia, queremos estar con Él siempre. ¿Sabe? Ayer fue el día del amor y la amistad, ¿no? Y recordando muchas de las cosas que hemos pasado en la vida con mi esposa, hemos pasado situaciones difíciles, cosas que no han sido fáciles. Hemos tenido pleitos. Cuando digo pleitos, no, que nos agarra, no, pero hemos tenido nuestras diferencias. Y a veces nos pasa así en la vida. Le digo, ser pastor no es fácil, porque mi primera depresión en la vida fue por cuidar de gente. Porque uno trata de resolver en la vida todo el mundo. Uno quiere que todo el mundo sea feliz. Uno quiere que todo el mundo vaya bien. Pero he aprendido que realmente tengo que descansar en Dios. Yo no puedo hacer la obra de Dios. Lo que hago es esforzarme a enseñar su palabra.
enseñar a la gente a amar a Dios, a vivir en comunión con Él, a estar ahí con Él, porque nadie más puede cuidar a una persona que Cristo mismo. Nadie más puede estar con esa persona todos los días y en todo momento que el Señor, que su Espíritu Santo. Nadie más le puede guiar a tomar las mejores decisiones que Él. Literalmente yo creo que cuando estoy leyendo su palabra estoy con Él. Creo que cuando estoy ahí leyendo y estudiando, creo que Él está conmigo. Creo que su presencia. Y es que Él lo dijo, estas palabras que les digo son espíritu y son vida. Cuando su espíritu está ahí hablando con nosotros, estamos teniendo una vida espiritual. Miren, no hay vida más espiritual que estar leyendo su palabra, que estar orando, que estar alabándolo, adorándolo. Mire, cuando usted lo alaba por lo que Él ha hecho en su vida. Por eso, si usted no está alabando al Señor, usted está olvidando su obra. Si usted no está adorando al Señor, usted está olvidando quién es Él. Constantemente debería estar haciéndolo. Él dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es lo que está escuchando usted? ¿A Bad Bunny? ¿Qué es lo que escucha? ¿Qué es lo que le presta a usted sus oídos y su corazón? Cuando olvidamos su obra, nos olvidamos de servir. Nos olvidamos de vivir en santidad. Pero cuando tenemos presente su obra, lo que Él ha hecho en nuestra vida, yo no me imagino ese pueblo de Israel, cómo fue que sacándolos de Egipto, haciendo todo lo que hizo, hacen un becerro de oro. No entiendo. Es curioso, no sé si usted ha leído ese ejemplo. Vienen y lo sacan. Usted vio todo lo que Dios hizo allá. O sea, granizo, el agua en sangre y todas esas maravillas que Dios hace, lo saca de Egipto, lo saca con riquezas de Egipto y Moisés se va a traer las tablas. Qué rápido olvidaron lo que Dios había hecho. Qué rápido. Y lo peor, Aarón, el hermano de Moisés, él sabía, tenía el arte, tenía el don. Y entonces cuando baja Moisés y ve el becerro de oro, vea la respuesta de Aarón. Yo solo metí esto al fuego y salió un becerro. Yo solo lo metí al fuego y salió un becerro. Mire, yo creo de todo corazón que esta generación está cerca de repente de poder ver la venida del Señor. Eso creo yo de todo corazón. Y si no, al menos estoy viviendo como vivieron en la antigua, en la iglesia primitiva, expectantes de su venida. Cuando yo estoy esperando que Él venga, dice que todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. El Señor puede venir así, en un abrir y cerrar de ojos. Está su vida lista para que cuando Él venga, usted se vaya con Él. Y no solo eso, está su familia lista para no quedarse. Ahí está, yo quiero que incline su rostro, que cierre sus ojos.